Y sí, quería hacer este video para comentar acerca de esta serie de HBO perteneciente al universo de George Martin. Ya saben, el escritor que vive amagando con terminar Canción de Hielo y Fuego y que nunca lo lleva a cabo. ¿Por qué hacer un video sobre el Caballero de los Siete Reinos? Se preguntarán. Bueno, primero porque leí el libro, así que digamos que estoy al tanto del canon bibliográfico y puedo opinar con bastante propiedad sobre el tema. Segundo, porque sé que hubo críticas negativas después del estreno de la serie, aunque también hubo positivas, así que vale la pena hablar de las dos cosas. Y tercero, porque esto es una especie de servicio a la comunidad gotera, y no tan gotera también, que por ahí está suscripto a HBO Plus y quiere tener un pantallazo de las características principales antes de darle una oportunidad a la serie en cuestión, aunque sabemos que los ultra fans la verán igual, por más que sea un desastre, para poder volcarle sobre ella su bilis o sus flores, por qué no, cada vez que hablen de la misma, ya sea con otros humanos o con usuarios desconocidos de la internet. ¿Y cómo haremos esto? Se preguntarán. Ojo al el escenario, no sé cómo se llama esto, mediante cinco diferencias entre el Caballero de los Siete Reinos y la Casa del Dragón y Game of Thrones. Así que son 5 diferencias, 5 cosas a saber antes de ver la serie, ¿no? La cosa es que toca hablar del Caballero de los Siete Reinos, una producción de HBO estrenada en 2026 y que vuelve a poner en nuestras pantallas una de las tantas historias del universo literario del escritor británico George R.R. Martin, serie sobre la cual supuestamente el propio autor tiene mucho que ver en la realización, sacando el hecho de que es su historia la que él escribió, ¿no? Y aunque eso no tiene por qué ser bueno o malo de por sí, se presupone que mantiene cierta fidelidad hacia los escritos, porque al ser George parte del proyecto se supone que va a cuidar en ese sentido el producto, ¿no? Esta ya es la tercera serie tras el boom de Juego de Tronos y el no tan boom de la Casa del Dragón, así que lamento decirles que sí, la cosa va un poco en declive y da la impresión de que todo el contenido que saquen posteriormente a Game of Thrones no llegará a esos niveles de excelencia que supo tener en ciertos momentos. Pero hey, es HBO, una productora que se ganó el alta estima de los usuarios en general, así que la fe sigue intacta. Como dijimos, la historia del caballero tiene sus propias particularidades respecto a sus antecesoras que la diferencian de una manera sustancial. Por eso a continuación vamos a ver cada uno de los apartados, que son 5, en orden de importanticidad. Yo sé que esa palabra existe. La primera y más notable particularidad está bastante a la vista y tiene que ver con el tono. Y no estoy hablando de los colores. El tema es que el caballero tiene un tono más humorístico que el de Game of Thrones o el de House of the Dragon. ¿Por qué? Pues porque el protagonista, Dunk, es un caballero errante. Sí, ya sé, lo dice el título, pero ese es el foco de todo, ya que a pesar de tener el título de caballero, Dunk no pertenece a ninguna casa renombrada en todo Westeros / Poniente. Así que a la vista de todos es casi un don nadie, y esto es un disparador para situaciones cómicas, algo a lo que portan también las propias características del personaje que vamos a mencionar pero más adelante. Esto es lo que diferencia completamente al Caballero de los Siete Reinos de sus dos antecesoras que se basaban en conflictos bélicos y políticos por el trono. Bueno, a algunos les podrá gustar y a otros no tanto, pensarán que es una tergiversación total del mundo de George Martin. Está en cada quien elegir entre el lado luminoso o el lado oscuro del consumo cultural audiovisual. Sin embargo, El Caballero de los Siete Reinos no es un paso de comedia tras otro, ambientado en la época medieval a lo Monty Python. Sigue siendo el mismo mundo, digamos, y los temas principales que trata son los dramas humanos que se suelen tratar generalmente, y en este caso los de Dunk. Y eso nos da pie al siguiente apartado ahora sí. Para hablar del personaje hay que decir que Dunk es un tipo grandote y torpe. Y esto no es un spoiler porque se ve en el mismo tráiler cómo se burlan todos de él a cada paso. Aunque el tráiler no le hace justicia a la serie, créanme. Y noten que no nombré a otro personaje todavía, solo a Dunk. Eso es porque él es claramente el protagonista de esta historia. Sí, Nico, ya sé, lo dice el título. Pero vale la puntualización porque esta es otra diferencia importante entre El Caballero y Game of Thrones y House of the Dragon, que tienen más tramas y van saltando de una en una y de personaje en personaje constantemente.
O sea que la narrativa es más complicada en estas dos series predecesoras y un poco más difícil de comprender en un principio. En cambio, El Caballero de los Siete Reinos es más simple y con menos pretensiones, se trata de Dunk y Egg y sus aventuras, por lo que solo tenemos que prestar atención a una sola trama. No hay posibilidad de perderse, así que se puede disfrutar más pochocleramente, digamos, más relajado. Lo tercero tiene que ver con el canon escrito y es una mini ensalada, así que vamos a tratar de explicarla de la manera más simple posible, porque puede prestarse a confusión. La historia completa, digamos, se trata de una antología denominada Los Cuentos de Dunk y Egg. El Caballero de los Siete Reinos es el nombre que le dieron al libro, que contiene los primeros 3 relatos / cuentos largos / novelettes. Estos son El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso. Y hasta ahí llega la cosa, al menos hasta el estreno de la serie en cuanto a material, e imagino que lo sacarán de ahí, ¿no? Para la serie, me imagino, ¿no? Bueno. No hay tanto lore como en Game of Thrones, así que no podemos esperar tantas temporadas. Pero por más que se trate de una historia corta, lo que sí podemos esperar es un buen cierre, ya que está terminada como debe ser y no tendremos el final a los tumbos que sí tuvo Game of Thrones. Así que por ese lado puede resultar más redonda y satisfactoria al finalizarse. Ahora, ¿este material representa toda la historia de Dunk en Westeros? La verdad es que no. Como bien acostumbra el bueno de George, esta serie de cuentos no está terminada. Puede haber más publicaciones, como puede que no. Por otro lado, en relación a la cronología, hay que decir que la historia de Dunk y Egg se ubica después de los sucesos de House of the Dragon y antes de los eventos de Game of Thrones, en una época de relativa paz donde todavía reinaban los Targaryen en Westeros, aunque ya sin los dragones. Y no hay chichos, eso puede ser una pésima noticia para algunos, pero bueno, va de la mano con el tono de la serie, que es bastante humilde, terrenal y sin tanta grandilocuencia. La otra cuestión importante a remarcar tiene que ver con el presupuesto. Sí, hay que hablar de la torta de dólares destinada a la producción de esta serie. No voy a mencionar números, pero sí hay que aclarar que no vamos a ver en pantalla la calidad cinematográfica que había en GOT. Y menos si no hay dragones, ahí ya se ahorran bastante lo que es CGI. Me parece que se lo gastaron todo en House of the Dragon en ese sentido, ya se la jugaron ahí y no le fue tan bien, me parece. También tiene pinta que al ser una sola trama principal, el plantel actoral es más reducido, obviamente. Tampoco tenemos nombres tan conocidos en el elenco, al menos que yo me haya enterado. Eso es lo bueno de estas series, que ves caras nuevas. Son como un escape de lo mainstream y de los actores del momento. Y no tengo ganas de ver a Timothée Chalamet otra vez protagonizando un personaje muy conocido, así que muchas gracias. Sin embargo, hay algo malo respecto a tanta humildad en la producción, y es que ya en la primera temporada hay capítulos de 30 y pico de minutos solamente, quizás demasiada humildad, lo cual me pareció rarísimo y puede que te sientas estafado como yo me sentí en su momento. Yo las vi mientras iban saliendo domingo a domingo, si las ves toda de una, obviamente que no se va a sentir esa sensación, ¿no? Bueno, esto es importante porque es una diferencia clave con lo que era Game of Thrones, que a veces tenía hasta 1 hora y media de capítulo, lo que era casi una película dentro de la misma serie, ¿no? La quinta diferencia, y esta puede ser tomada con pinzas, está relacionada con la historia del propio personaje principal, Duncan el Alto, y también con la temática general de la serie. Teniendo en cuenta esto, la podemos abordar desde dos perspectivas. Una tiene que ver con la construcción del personaje. La misma está hecha de una forma tradicional, por así decir, o sea, el camino del héroe de toda la vida, solo que el mentor de Dunk ya no está cuando arranca la serie. Las lecciones de su maestro aparecen como recuerdos o flashbacks a medida que avanza la historia, lo cual está bueno para el dinamismo. Pero es eso, vamos a ver a un personaje crecer en primera persona en un mundo muy hostil para él en muchos sentidos y abrirse paso a base de espada y escudo, como cualquiera piensa de una historia medieval, ¿no? Bastante clásico. La otra perspectiva tiene que ver con la temática de la historia en sí, porque Dunk es un tipo de valores bien firmes, o al menos trata de mantener sus creencias a como de lugar. Él es un caballero y los caballeros son honorables, punto. No permite que nadie lo mueva de ese pensamiento. De todo lo demás duda constantemente, pero que es honorable lo tiene bien claro. Y esto es todo lo contrario a lo que se plantea en GOT, donde ser honorable es lo mismo que ser ingenuo, y donde parece que todos están dispuestos a jugar el juego del engaño para sobrevivir, a mentir o desdecirse, digamos, salvo por los Stark.
algunos Stark. En ese aspecto, el Caballero de los Siete Reinos es bastante opuesto. La sensación es de una esperanza constante, de un guerrero que se levanta ante cada revés que recibe y que se aferra a toda creencia, por débil que sea, o incluso a símbolos para seguir adelante. No estamos esperando a ver quién engaña a quién o si tal traiciona a cual. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Conclusión, El Caballero de los Siete Reinos es una serie que pertenece al mundo de George Martin, obviamente eso se ve reflejado, pero que dista mucho en varios sentidos, como pudimos ver, de lo que fue Game of Thrones. ¿Es una mala serie? Eso queda a criterio de cada uno, pero para mí es una buena serie. Y vale la pena darle clic con el control remoto o con el mouse. Esta es una obra más realista, si se quiere, más medieval que fantástica, y trata de los temas mundanos que atraviesan al protagonista, más que de grandes batallas por el trono de hierro, o de acuerdos que se rompen y derivan en traiciones, también motivados por el trono de hierro. Sin embargo, esa humildad que la caracteriza no la exime de la epicidad que tienen este tipo de historias, y como decimos humildad, también podemos decir humanidad. Porque quizás no haya poderes o lagartijas voladoras que escupen fuego, pero los intangibles, esas emociones más profundas del ser humano y que a veces sentimos como magia, están más que presentes, como en toda historia que se precie de ser contada. Y esa fue toda mi opinión al respecto. Si te gustó el video puedes ayudarme con un me gusta, suscríbete y activa la campana para que te salte la notificación cada vez que subo un video nuevo, y también te dejo un rectángulo con un video relacionado. Y si te pareció un servicio a la comunidad que merece ser propagado, difundido y esparcido, compartilo con tus amigos a los que les guste este tema. Saludos cordiales.